¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Tranquilo, doctor. Ya está haciendo un repaso de lo que hemos hablado cuando hablamos del derecho disciplinario, hablamos sobre la potestad, qué entendemos del derecho disciplinario, el jus punendi del Estado, ¿cierto? Estos principios, doctor, que hoy día vamos a hablar un poco de modo de introducción. Usted tenía un material, lo voy a proyectar, ¿sí? Perfecto, perfecto, encantado. Decía, doctor, que vamos a implementar para no estar admitiendo y aceptando hasta las 8:05, yo creo que hasta ya 7:10 creo que como máximo, para no incomodar las ponencias. Perfecto, me parece genial. Y nuestros amigos pueden activar sus cámaras, pueden interrogar, ¿cierto? No hay problema. Consulten si tienen algunas dudas. A ver, un momentito, está descargando. Sí, porque hoy vamos a tratar un poco el tema de la disciplina, el tema del bien jurídico protegido con respecto a qué cosa nos dice la doctrina, si realmente la conceptualización que tiene la ley es la correcta, o es que acaso el concepto de bien jurídico protegido en la norma pues es el errado, ¿no? habrá que, habrá que justamente un poco, y vamos a conversar sobre ese tema para ver, digamos, en qué medida estamos frente a lo correcto, ¿no? Ya, doctor, ahí lo tenemos. Empezamos. Sí, listo. Bien, bueno, para un poco conversar con los amigos al hablar de los principios digamos, de la potestad disciplinaria. Definitivamente tenemos que referirnos a la disciplina como el interés jurídico tutelado, no bien jurídico protegido, sino interés jurídico tutelado de especial protección en la dogmática disciplinaria policial. Y recordemos, para todos los amigos les voy a pedir que me disculpen porque estoy un poco mal de la garganta, y tenemos justamente que la disciplina en la regulación disciplinaria policial peruana ha sido recogida, al igual que con otros términos como la ética, la imagen institucional, el servicio policial, ha sido recogida bajo el término de bien jurídico protegido, calificándola como la condición esencial de la Policía Nacional del Perú. Ahora, adicionalmente a ello, la disciplina tiene que entenderse como el acatamiento consciente y voluntario de las órdenes que se dictan con arreglo a ley, lo que permite de alguna u otra manera asegurar la unidad de acción y el cumplimiento de la finalidad fundamental y las misión y funciones constitucionales. Pero aquí yo quisiera partir de dos interrogantes, estimado Estefano. ¿Acaso la dogmática del derecho disciplinario reconoce la existencia de bienes jurídicos protegidos? ¿O es que acaso no sería mejor definir este tema digamos, con los conceptos de interés jurídico tutelado? ¿Es necesario acaso que en el derecho disciplinario exista una variedad de conceptos denominados bienes jurídicos protegidos? ¿O basta acaso o basta pues con tener uno solo que sea probablemente la correcta administración o la correcta función, en este Lo que caso, creo, para proteger, ¿no? creo que vamos con el tema tutelado porque lo que pretende a través del jus punendi es, ¿cierto?, asegurar esta obediencia, esta disciplina de manera general, la correcta funcionalidad de la institución, ¿no? Entonces, yo creo que hablar de bienes jurídicos protegidos es un poco fuera de la dogmática también. Estaba revisando justo a criterio del martes que usted nos lanzó y efectivamente nunca lo había tomado como modo de lectura y he empezado a buscar y efectivamente encuentro que es eh, bienes tutelados, ¿no? Claro, intereses jurídicos de especial protección o intereses jurídicos tutelados. Y esto porque tanto la escuela europea, la escuela de Valladolid, como la escuela latinoamericana, por ejemplo, para la escuela europea, en realidad podría considerarse un concepto, pero no de bienes jurídicos protegidos, sino de bien jurídico protegido, que en todo caso sería
la correcta administración pública. Mientras que para la escuela latinoamericana, representada pues por los grandes maestros que ya hemos revisado, el concepto de bien jurídico, de bien jurídico protegido es un error. Pero incluso en la escuela latinoamericana también existen discrepancias, porque por ejemplo, quien ha leído el libro del doctor, por ejemplo, el libro del doctor John Harvey Pinzón puede advertir que él nos habla de que existe una gran diferencia entre el concepto jurídico protegido del derecho penal con el referido en el ámbito disciplinario, ¿no? Y puedes también leer al doctor Carlos Mario Izaza Serrano en su libro Teoría General del Derecho Disciplinario, que te dice que sí debería darse la posibilidad de hablar de bien jurídico, pero solamente de uno, siguiendo quizás el pensamiento del maestro Gómez Tomillo o del maestro Traitor. Pero la escuela latinoamericana en su gran mayoría de los grandes dogmáticos sostienen pues que no es posible hablar de bien jurídico protegido porque el bien jurídico protegido solamente es producto del análisis y de la práctica del derecho penal. Recordemos que el bien jurídico protegido, que incluso dicha conceptualización está hoy en discusión en el mismo derecho penal. Las escuelas alemanas están cuestionando el tema. Los maestros Alberto Dona, Sarrabay Ross, Horacio Díaz en Argentina están cuestionando también el concepto, si es necesario realmente llamarlo bien jurídico, protegido, pero este concepto nace, como sabemos, como un concepto característico, vuelvo a reiterar, del derecho punitivo penal. Y el concepto del bien fue introducido en una discusión jurídico-penal por Birbaum en 1834 y se expresa con la finalidad de lograr una definición natural del delito, independientemente del derecho positivo. Luego los profesores Strattenberg, Winding, imponen realmente el concepto de bien jurídico al sostener que lo único determinante en la decisión del legislador era otorgar protección jurídica a determinado bien a través de la conceptualización justamente del delito. Pero vuelvo a repetir, como parte del derecho penal. Von List refiere por su parte que el bien jurídico puede ser definido como un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere un reconocimiento jurídico. Y el profesor Rudolf von Jhering sostiene igual que el derecho es un interés jurídicamente protegido, una famosa definición eh, eh, que sostiene que tras cada derecho subjetivo hay algo más, ¿no? Entonces, el concepto de bien jurídico protegido nace de la profundización en la idea de una antijuricidad material frente a la mera antijuricidad formal propia del más estricto positivismo jurídico y se ha configurado en los últimos tiempos como un instrumento técnico, jurídico, primordial, importante, pero para la determinación penal de los presupuestos esenciales de la convivencia social. Entonces, partiendo de ahí, se habla incluso del dogma del bien jurídico protegido, de modo que sería incluso rechazable el establecer penas, el imponer conductas típicas, si es que estas no lesionan o ponen en peligro el bien jurídico protegido. Y tal sería el caso de aquellos comportamientos cuya trascendencia moral merece ser castigado por los efectos negativos en la realidad social y que son fácilmente apreciables o individuales. En consecuencia, aquí también pues, aparece el principio de la teoría de la lesividad, que prácticamente relacionan el significado o la expresión de bien jurídico como objeto de protección, vuelvo a reiterar, del derecho penal, que es importante para la dogmática penal porque es la demostración de la lesión. Es decir, que la conducta desarrollada por el agente necesariamente tiene que ser una conducta típica, antijurídica y culpable que perturbe un bien y que genere como consecuencia de ello un resultado. Por tanto, la expresión de lesividad propia del derecho penal tiene como fundamento la protección de esos bienes que cuando son vulnerados, cuando son quebrados, a través de acciones de resultado,
exponen su expresión en la representación de los ilícitos penales que posteriormente tienen que alcanzar una pena. Ahora bien, yo me hago la pregunta, ¿el derecho disciplinario es un derecho de resultado? O sea, el derecho disciplinario o la conceptualización de las conductas típicas previstas en los regímenes disciplinarios, principalmente militares y policiales, merecen o requieren un resultado? La respuesta es no, porque lo que se sanciona en el derecho disciplinario es la mera inconducta funcional, sin importar si el resultado se ha dado. Por tanto, no podríamos hablar, como sostiene el maestro John Harvey Pinzón Navarrete, y él lo dice, no podemos hablar ni podemos trasplantar el derecho penal al derecho disciplinario, porque eso implicaría introducir factores perturbadores que van a incidir en la interpretación de la ley y requerirían que el derecho disciplinario sea regido por acciones de resultado, cuando las acciones de resultado no son requeridas en el derecho disciplinario porque porque lo que protege el derecho disciplinario en términos generales, al ser la función pública, es el cumplimiento funcional, al margen del resultado que éste pudiera generarse o no. ¿Por qué? Porque el derecho disciplinario, estimados amigos, en términos sustanciales, no es otra cosa que infracción al deber. No implica concurrencia de injustos penales. Si ello es así, no se puede utilizar en el derecho disciplinario, como lo vengo sosteniendo, o la expresión de lesividad, habida cuenta que de la misma denota un sistema injusto montado sobre la base de una lesión de bienes jurídicos tutelados, y cuya puesta en peligro o lesión origina la antijuricidad material como categoría dogmática del derecho penal. El objeto de protección del derecho disciplinario es el deber funcional y de quien tiene a su cargo la función pública. El incumplimiento es lo que va a determinar la antijuricidad de la conducta que se reprocha en la ley. Los ilícitos disciplinarios, por tanto, no pueden estar desprovistos del contenido sustancial, puesto que solo debe ser sujeto a un juicio de reproche aquel efectivo que se abstraiga de sus deberes funcionales siempre que la falta atribuida signifique un acto de perturbación de su obligación, que era lo que hablábamos en la clase anterior. ¿No? Igualmente, la definición, por ejemplo, del maestro David Roa Salguero, presidente del Colegio de Abogados Disciplinaristas de Colombia, él sostiene claramente que la noción de deber funcional se ha construido a fin de garantizar un buen nombre y la eficiencia de la administración, y que se asegure que quienes ejercen la función pública lo hagan en beneficio de la comunidad, sin detrimento de derechos y libertades de sus asociados, y de esa manera cobija expectativas, exigencias que tiene la sociedad respecto del ejercicio de un cargo, en este caso un cargo policial, y se va a materializar con las obligaciones y prohibiciones que la ley le propone. Entonces, la expresión de deber funcional es un concepto que recoge todas las posibilidades de falta disciplinaria, aquellas que solamente requieren la mera infracción al deber como el desvalor de la conducta oficial, y aquellas que probablemente pudieran significar o pudieran tener como exigencia un resultado, digamos, desconoce pues el principio de lesividad. Entonces, en ese sentido, volvemos a preguntarnos, ¿la calificación de bienes jurídicos protegidos consignados en la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional es correcta? Particularmente considero que no. La disciplina debe concurrir en el ámbito de la función policial como un alto valor de protección o interés jurídico tutelado. Interés jurídico tutelado, necesario para la especialidad de la función, pero no se vincula con ninguna conducta antijurídica que lesione derechos fundamentales. Entonces, es allí la estrecha relación que existe en el derecho penal entre bien jurídico y el principio de lesividad. Un vínculo que es absolutamente ajeno al derecho disciplinario, ¿no? Podríamos decir también que en esta norma, ¿cierto? En esta norma, o lo que se trata es de implementar en la norma el conjunto de obligaciones, de prohibiciones, de inhabilidades, hasta incluso incompatibilidades
¿cierto? Concatenado en faltar a un deber o al cumplimiento de una conducta, ¿no? Entonces, es ahí donde se persigue la sanción disciplinaria. Pero en sí también, como usted bien señala, ¿no? Hay un margen muy abierto sobre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por parte de la Policía Nacional del Perú. Dentro de ellos, nosotros vamos a encontrar la disciplina policial. Entonces, podríamos decir que la disciplina policial podría ser la columna vertebral, ¿cierto? Conformada con la ética, la moral, la incorruptibilidad, ¿no? Pero siempre protegiendo la eficiencia de la función pública. Entonces, estos bienes jurídicos protegidos, así llamados en la norma, deben estar establecidos, ¿no? Pero sobre todo va a poner en acción, en orden la acción disciplinaria en relación a la subordinación, y si alguien ocasiona un incumplimiento de un deber o de una prohibición, lo que usted entiendo es que la disciplina debe prevalecer como columna vertebral y la ética, el servicio y la imagen puede ser sus piernas o sus extremidades, o considera que deben ir dentro del mismo. No, yo creo que es tal como tú lo expones, ¿no? Mira, cuando hacemos referencia a la falta disciplinaria de un funcionario público, especialmente de un funcionario policial, ¿qué cosa es lo que hacemos? Sopesamos la intensidad de la relación especial de sujeción que lo subordina y entendemos que para aquellos que prestan servicios ajenos a la estructura policial, el juicio de reproche por el quiebre de la disciplina resulta menos intensa. Recordemos el caso que hablamos en la clase anterior de la secretaria con el ministro versus el alférez con el comandante. ¿Correcto? Entonces, aquí, al hablar de disciplina o al hacer referencia a disciplina, tenemos necesariamente que tratar o que vincularnos con esa relación especial de sujeción intensificada que lo subordina. Pero muchas veces no pasa de ser, digamos, por ejemplo, la conducta de la secretaria con el ministro, una simple infracción, y lo que no ocurre en el ámbito policial, porque la disciplina en muchos estratos, como en el de la secretaria y el ministro, constituye una regla moral, mientras que en el ámbito disciplinario policial la disciplina no constituye solamente una regla moral, constituye un factor de cohesión que obliga a todos por igual. Y su práctica se fomenta en el ámbito como una norma necesaria de actuación. La disciplina forma su propio régimen sancionador. Cuando un funcionario público cualquiera incurre en una infracción disciplinaria, está cometiendo una infracción administrativa perfectamente delimitada y tipificada. Pero si el infractor disciplinario es policía, su falta es contra la misma disciplina y que se podrá concretar en una u otra actitud o acción, pero que en cualquier caso siempre nos lleva a la inobservancia de la disciplina propia a la que cualquier categoría del funcionario se encuentra subordinado. Y es por eso que la afectación de la disciplina como valor jurídico de especial protección en el ámbito policial merece un tratamiento singular por la especificidad de la relación especial de sujeción intensa a la que se encuentran sometidos los funcionarios policiales en razón de dicho vínculo. Fíjate, mira, permítame terminar el tema. La voluntariedad, la subordinación, la obediencia, la cohesión, el mando, la jerarquía, no son solo factores de una relación intensa, sino terminan siendo cualidades necesarias para el mantenimiento de la disciplina como virtud institucional. Por tanto, la disciplina es el valor más elevado que ha de observarse y que obliga de modo concreto y personal a cada uno de los miembros de la Policía Nacional, que es una institución jerarquizada y subordinada, una manifestación de actos concretos. Es por eso que la preocupación de la protección de la disciplina como valor se plasma, creo yo, principalmente en dos cosas. Primero, en la estructuración de un marco regulatorio que reconduzca en un supuesto de quiebre la conducta del efectivo policial. Y segundo, en la imposición de práctica habitual exigida como expresión colectiva de acatamiento en el marco constitucional, lógicamente, obligando a mandar con responsabilidad, pero también a obedecer lo mandado, ¿no? Doctor, yo justo esta charla que usted acaba de implementar y la acaba de desarrollar, yo lo tengo mucho con nuestros amigos fiscales y militares, porque a todo le ven obediencia.
haciendo el análisis antijurídico, el reproche disciplinario, indicándole que se encuentra bajo el principio de tipicidad, pero a todo lo que supuestamente ellos incumplen, lo ven como desobediencia o violación de consigna. Y cuando llega pues a un proceso de control de acusación no pasa ni el filtro. Pero es una forma de colisionar con el personal, ¿cierto? Si bien es cierto, se busca la idoneidad laboral, se busca que la administración trabaje correctamente dentro de ellos, cómo se va a ver la institucionalidad. Pero ¿usted qué opina, cierto, sobre este problema? Porque es un problema. A todo lo ven desobediencia. Hasta el caso de Yosmeri y Toledo le pusieron desobediencia. Nunca Mira, filtró nada. la disciplina, y esto es un tema, un concepto que yo siempre he sostenido, la disciplina merece ser recíproca. ¿Qué entendemos por esta forma de disciplina? ¿No? No solamente el cumplimiento de las órdenes, que perfectamente sabemos que pueden ser verbales o escritas, emanadas de un superior, sino además el cumplimiento personal de todas y cada una de las obligaciones contenidas en la ley. La rigurosa observancia de los reglamentos y las disposiciones que la codifican, la diligente obediencia al superior, el exigente respeto hacia el subordinado, porque la prédica de la disciplina, a pesar de la jerarquización y de la subordinación, vuelvo a reiterar, merece ser de ambos lados. Por tanto, no debemos entender la disciplina solamente como una conducta subordinada, sino como una conducta de respeto recíproco. Es tan indisciplinada la conducta del subordinado que le falta el respeto al superior, como también es falta disciplinaria la falta de respeto del superior hacia el subordinado. ¿Y esto por qué? Porque para establecer que el funcionario policial, digamos, no debe recurrir justamente a este tipo de conductas, debemos aprender que la disciplina significa también respeto mutuo. Y es cierto, como tú sostienes, que los fiscales recurren considerablemente a este concepto mal aplicado, ¿no? Alegando, pues, que muchas veces los efectivos policiales lo hacen o cometen una conducta por la obediencia debida. La obediencia debida es un concepto que ya está descartado incluso en los tratados internacionales porque la principal subordinación es a la ley. La principal subordinación es a la ley. Por tanto, la sola cita de afectación a la disciplina por sí sola y a pesar de ser expuesta como bien jurídico en la norma disciplinaria, no implica la imposición de una sanción, sino que para que la conducta atribuida sea realmente una sanción, debe estar enmarcada en una infracción al deber, una obligación, una inobservancia al régimen de prohibiciones e incompatibilidades que necesariamente impliquen la perturbación de la función. Porque, no obstante, para que la conducta sea reprochable, debe advertirse la comprobación del desvalor de acción, siendo indiferente el concurso del desvalor de resultado, porque como lo volvemos a reiterar, en el ámbito disciplinario no se requiere justamente el resultado, sino simplemente el desvalor de la disciplina como un valor, como un hecho de una conducta infractora del deber. Entonces, aquí yo creo que existe un error por parte de muchos fiscales, porque lo que el derecho disciplinario persigue es el sometimiento de todo funcionario al orden, es el sometimiento de todo funcionario a la conducta, a un adecuado ejercicio funcional, a Y una que esté en la correcta norma. administración pública. Exacto. O sea, la mención de conceptos de protección distintos como bienes jurídicos protegidos, que es lo que establece la ley, no hace más que inspirar un universo donde podrían configurarse conductas típicas, pero que siendo ajenas a los bienes jurídicos a los que se vinculan, podrían incluso no ser sancionadas. Y por ponerte un ejemplo, fíjate, dentro de la ley 3714 se establece, por ejemplo, que el daño psicológico que se puede generar a los ascendientes, descendientes, cónyuges, hijos, constituye una conducta típica que infringe el bien jurídico protegido de imagen institucional, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si es que esa conducta, presumiblemente cometida por un efectivo policial, se ha cometido entre cuatro paredes y resulta que no ha salido en YouTube, no ha salido en Facebook, no hay ninguna nota informativa, no hay absolutamente nada? Es privado. ¿Cómo vas a establecer una relación entre
esa conducta y el bien jurídico protegido de la propia norma. O sea, fíjate Hay el algo grave... grave, esto siempre lo he dicho, o sea, Claro, ¿cómo se ha roto, se ha quebrantado ese bien jurídico protegido que la ley protege? por eso, exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, no podrías imponer una sanción porque no puedes reasignar el bien Pero jurídico sí se protegido de hace, imagen institucional con el pero sí se procedimiento hace. vinculando la conducta, exacto, vinculando la conducta cuando esta conducta no ha sido conocida. Entonces, los ilícitos disciplinarios, estimado amigo, y es la concepción que yo siempre comparto, no pueden clasificarse o jerarquizarse conforme a uno u otro bien jurídico, como concurre en esta norma disciplinaria, cuando los propone relacionando la diversidad de conductas previstas en la ley conjugándolos con determinados bienes jurídicos. ¿Y esto por qué? Porque en el derecho disciplinario se consigna principalmente la inobservancia de la disciplina como valor jurídicamente tutelado, vinculándolo exclusivamente a una infracción del deber. Entonces, el derecho disciplinario no busca proteger un bien jurídico en especial. Por tanto, ¿por qué? Porque ni el deber funcional, ni los principios de la función pública, ni la misma disciplina pueden equipararse a dicha jerarquía, porque dicha jerarquía es propia del derecho penal, ¿no? Entonces, mira, digamos, el inconveniente, perdón, el inconveniente que se genera cuando agrupamos, cuando establecemos conjuntos de conductas supuestamente típicas con las denominadas bien Por jurídico ejemplo, protegido, ¿no? vamos a terminar ese tema bonito que nos acabamos de tocar, y no sé si por ahí puede estar, creo que es Jorge Valdera, ¿está por ahí? Jorge Valdera. Sí, creo que sí. Jorge Valdera, ¿está? Presente, 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 presente. Jorge Valdera, creo que tú trabajas en una oficina de disciplina, creo. ¿O no? Así es, doctor, así es. Consulta, así, con sinceridad, lo que acaba de mencionarnos el doctor Juan José, un tema de violencia familiar. Ustedes van a desarrollar dentro de su resolución o de su informe, depende de la instancia, el quebrantamiento de la imagen institucional, o solo copian y pegan el informe, por ejemplo, el peritaje psicológico y por ahí el informe policial y por ahí una disposición preliminar de investigación por parte de la fiscalía. O sí hacen el estudio del quebrantamiento de la imagen institucional. O, hola, ¿no está? Sí, sí, estoy, sí, estoy. Sino que como es netamente de la función, yo creo que no podría apoyar respecto al concepto de lo que me está preguntando. Me va a disculpar, doctor. Tranquilo, tranquilo, entonces. Pero, a ver, Doc, vamos a aclarar ese tema. O sea, lo que debe buscar y que lo que busca la ley, y como usted bien lo acaba de explicar dentro de este bien jurídico protegido, tutelado, es el quebrantamiento de la imagen institucional, dentro del ejemplo que nos acaba de poner. Pero si ese quebrantamiento no ha sucedido y ha sido un tema muy personal, ¿cierto? Y por ahí se configura un daño cognitivo dentro del el peritaje psicológico, ¿no? La oficina de disciplina recoge copias de ese expediente penal, ¿cierto? Y lo hace suya, lo hace cierta, y dice pues que sí ha habido un maltrato psicológico en contra de tal familiar. ¿No se estaría vulnerando la propia norma? ¿O estaría bien la infracción sometida? Ahí, por ejemplo, estimado Estefano, yo creo, discúlpame que te interrumpa, ahí, por ejemplo, yo creo que sirve mucho leer, por ejemplo, al maestro Cotino Hueso, ¿no? El maestro Cotino Hueso en su libro referido al respeto de los principios del derecho militar, establece que absolutamente todas las conductas típicas practicadas por los miembros de las Fuerzas Armadas, y en este caso también por la Guardia Civil Española, porque él hace referencia a la Guardia Civil Española y a las Fuerzas Españolas, tienen necesariamente que
ser valoradas en base al principio de razonabilidad. En cuanto al ámbito de modo, tiempo, lugar, no todas las conductas presumiblemente típicas resultan ser conductas que merecen ser sancionadas si es que no se acredita la vulneración, como lo hace esta ley del bien jurídico con el cual lo vincula, sino además porque también sabemos que en el ámbito disciplinario existe la posibilidad, y esto no podemos ser ajenos, de que muchas de las conductas resultan ser denunciadas, ¿no? Cuando no se han cometido simplemente por querer a veces hasta hacer daño al efectivo policial. Tú recordarás los llamados anónimos, ¿no? Que por un anónimo te aperturaban proceso y prácticamente ya te sentenciaban, eras un apestado. Y eso es cierto, a nadie nos va a venir a mentir. O también, por ejemplo, el caso de aquella esposa o esposo, en ambos casos, dolido, que sospecha una infidelidad con un compañero de institución policial y que va y se queja con el jefe y a razón de eso se inicia un procedimiento administrativo disciplinario. Aquí yo creo que cuando uno hace un análisis de la presunta comisión de una conducta típica, no solamente tiene que aplicar pues este principio de razonabilidad expuesto por el maestro Cotino Hueso, sino que adicionalmente, como parte justamente de esta funcionalidad, tiene que también relacionarlo o vincularlo con el tema de un análisis consensuado, de tal manera que podamos advertir si es que el bien jurídico, porque así lo define la ley, con el cual se relaciona o se vincula, realmente ha sido afectado. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de lo que estamos hablando, el ejemplo que estamos refiriéndonos, del supuesto maltrato psicológico, en todo caso, si hubieran querido relacionarlo con un bien, con un valor de especial protección, hubiera tenido que ser necesariamente la disciplina, vista la disciplina como la condición necesaria y suficiente para proteger el campo funcional del efectivo policial. El efectivo policial él es el funcionario del Estado encargado de hacer respetar la ley, no se le puede exigir, o sea, no se le puede dejar de exigir, cuanto menos el cumplimiento de la norma. Yo a eso voy, o sea, vamos a eso lo concreto que usted acaba de decirnos. ¿Hay un quebrantamiento a la imagen o a la disciplina? Porque el policía, por su funcionalidad, por lo que hicimos el ejemplo la semana pasada sobre manejar en estado de ebriedad, él está obligado a cumplir lo que dice la ley, ¿cierto? Porque él es el encargado de garantizar y mantener y establecer. Entonces, yo pregunto, ¿atenta contra la disciplina o atenta contra la imagen institucional? Y mire, usted aquí en el PPT conoce, ¿no? Dice, el diccionario de la Real Academia Española define al término reputación como la opinión o consideración de que se tiene a alguien de algo u otra aceptación. Es el prestigio o estima en que son tenidos algo o alguien. Luego dice, se puede decir que al hablar del término de reputación es realizar un abordaje acerca de la excelencia de un sujeto en su profesión o arte. La reputación es sencillamente la opinión o el juicio de valor que se percibe sobre esta, es decir, su imagen es intangible, tan valioso que protagoniza toda gestión comunicacional, convirtiéndose en su sentido más positivo en el resultado esperado de la práctica profesional de las relaciones públicas. En ese ejemplo, yo estoy seguro que el quebrantamiento es a la disciplina y no a la imagen institucional, porque el policía que maltrata a un grupo familiar y está dentro de la ley de prevenir y proteger a los miembros de los familiares, no está quebrantando la imagen institucional. ¿Por qué? Porque va a ayudar a este cuestionamiento. Oye, ¿quebrantó la imagen institucional? No. Basta solo la denuncia y todo lo que acabo de decir que recopila en un informe policial, el peritaje psicológico, para señalar que ha quebrantado la disciplina como policía que tiene que cumplir la norma. Doctor, hay una pregunta. Carlos, creo que Lorenzo. Adelante, Roberto. Creo que tienes una consulta o se levantó tu mano. Sí, sí, doctor. Mi consulta era, hubo un breve momento en que el doctor Juan José manifestó que las denuncias, por ejemplo, anónimo, ¿eso quiere decir que no puede aperturarse de oficio un procedimiento administrativo por parte de la misma institución? ¿No? Porque, por ejemplo, he visto yo casos en el Facebook donde policías están grabando, los graban en bares, en cantinas, en plena pandemia, ¿no? Y que está prohibido. ¿Se puede abrir
aperturar un procedimiento administrativo por ese tema? Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, la propia norma establece que en realidad incluso un anónimo no es prueba. Lo que sí puede generar este tipo de conducta, sobre todo cuando son filmadas o cuando son pasadas de manera Notas como informativas. noticia, ¿no? Lo que va a generar son acciones previas, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción previa, que también vamos a tratar en otra clase, ¿no? Y vamos a discutirla, Es identificar la acción previa, exacto, no es otra cosa que una digamos, disposición alternativa y, ojo, no obligatoria. Y eso te acuerdas, Estefano, que lo discutíamos con otros amigos, que al final la inspectoría nos dio claro. la razón. O sea, acciones previas Sí, es facultativa. Y las acciones previas solamente pueden existir para dos supuestos: cuando no se conozca cuando existe una conducta típica donde no se conoce la identidad del presunto infractor, o cuando, conociéndose la identidad del presunto infractor, no se puede atribuir que la conducta atribuida, no se puede señalar que la conducta atribuida sea realmente un ilícito disciplinario. Cuando esas dos posiciones concurren, es la fundamentación para la apertura de acciones previas. Pero en lo contrario, tiene que abrirse proceso disciplinario. de Están frente. equivocados, exacto. Están equivocados, y ya lo dijo Inspectoría, están equivocados aquellos abogados que dicen que las acciones Y previas son antes peor no obligatorias. notificaban la resolución de acciones previas. Antes no Es que no notificaban. necesitan, es que en realidad no necesitan notificarla, porque es como la investigación previa que realiza la fiscalía contra los que resulten responsables. Pero te Ahí piden no hay descargo. imputación, claro, pero lo que pasa es que la norma policial está mal hecha, Claro, porque ¿de qué vas a ¿correcto? descargar si no tienes la imputación? ¿Qué cosas son los descargos? Es la desvinculación de cargos. ¿Y qué cosa es cargos? Imputación. Entonces te Lógico. piden, previo a iniciarte un proceso, que te desvincules de una imputación. Y eso es un error. Y por otro lado, consideran al administrado como investigado, ya desde el momento de las acciones previas, cuando en realidad digamos, la categoría que tiene dentro de la dogmática es la categoría de indagado. Y el indagado no presta declaración ante el órgano disciplinario. Lo que el No es indagado presta parte. es una declaración libre. Entonces, son Otra cosa, diversas cuestiones que en realidad los hay vamos un... a tratar en otra clase, que le vamos a dedicar una clase entera, acciones previas, Sí, para que quede claro, pero que en realidad pues constituye una cuestión. Y hay que tener cuidado, porque ojo, a ver, para mí, ¿por qué te piden descargos en las acciones previas? Porque simplemente Inspectoría no tiene los argumentos suficientes para imputarte cargos, y lo que quiere es que prácticamente tú emitas una declaratoria en donde te imputas responsabilidad. Autoinculpación, ¿no? Entonces, es tú solo. exacto. Si se supone que no hay imputación, se supone que no hay conducta típica, entonces tú no tendrías por qué defenderte sobre algo de lo cual no has sido acusado, pero lo hace pues con la finalidad de engañar un poco al administrado, y el administrado termina respondiendo o termina informando sobre determinadas conductas, y a razón de su propia declaración terminan estableciéndole un procedimiento, un auto de imputación o un auto de incoacción o la resolución de apertura de proceso disciplinario, ¿no? Así es. Solo para aprovechar esa pregunta, ¿y las notas de contrainteligencia? Es que es lo mismo, porque en realidad recuerda que las notas de inteligencia o contrainteligencia no son prueba, y al no ser prueba Valor tampoco pueden probatorio. habilitar, no tienen valor probatorio, ni siquiera, y esa es una discusión, ni siquiera en el ámbito judicial, ¿no? Y Porque eso, no están y eso firmadas, no está en la tienen un norma. nombre. Exacto, exacto. Entonces, podría generar, sí, acciones de indagación previa, acciones previas, acciones de indagación preliminar, pero no otra Ujú. cosa, ¿no? Ok, ok. Creo que Jorge Valdera quiere decirnos algo. Jorge. Sí, Jorge. doctor, gracias por darme pase. Sí. A lo citado por el doctor Santi Ibáñez respecto a las acciones previas, este, hay una situación que está sucediendo en la práctica. Por ejemplo, cuando el órgano disciplinario emite las acciones previas, la norma cita, ¿no?, de que tiene un plazo para presentar descargos. Entonces, cuando la persona que toma conocimiento de las acciones previas, obviamente, pues, va a presentar su descargo y solicita eh, los documentos anexos respecto
al expediente administrativo disciplinario. ¿Y qué se está contestando en algunos casos? De que como no tiene la calidad de investigado, no puede tener acceso al expediente. Entonces, creo que faltaría por ahí afinar unos puntos respecto a la administración para que no se vulnere pues el derecho a la defensa. Creo que el derecho a la defensa es tan amplio que no podría afectarse, ¿no? En esta etapa. Doctor, ¿qué dice ahí? Lo que pasa es que efectivamente, y eso es uno de los problemas interpretativos de la norma, si nos vamos al ámbito dogmático, al ámbito, digamos, doctrinario, efectivamente la norma dice que en las acciones previas no hay investigado, y al no haber investigado, no tiene ni siquiera un derecho de participación en los actos preliminares de investigación que realiza el órgano disciplinario, porque no es investigado. Pero el problema es que nuestra norma, si ustedes la leen, sí califica al administrado como investigado, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí genera la confusión. ¿Por qué genera la confusión? Porque si la norma en acciones previas ya me está pidiendo descargos y ya me está calificando como investigado, yo voy y recurro a la dogmática, a los diversos libros, como el libro de la doctora Marta Lucía Bautista o al libro del doctor Mario Daza, y voy a advertir entonces que lo que se está practicando en el marco normativo de la Policía Nacional del Perú es una acción previa o una indagación preliminar fraudulenta. Y siendo una acción previa a una indagación preliminar fraudulenta, si el órgano disciplinario no me comparte copia del expediente para presentar mis descargos, yo voy a poder posteriormente pedir la nulidad judicial. Señor, indefensión. Pero van a decir, no, pero eran acciones previas. Discúlpeme, señor juez, ¿qué dice acá en la norma? ¿Qué categoría tengo yo? Investigado. ¿Qué cosa tengo que presentar? Descargos. Entonces, ¿qué cosa es? ¿No es investigación? Ese es el problema de la mala redacción normativa. Y eso faculta pedir copias. Exacto. O sea, lamentablemente, yo concuerdo con nuestro amigo el señor Vera, concuerdo en realidad con que si la acción previa realmente hubiera sido expuesta como dogmáticamente se reconoce, no tendría por qué, ¿no? No tendría por qué. Pero en realidad, al estar redactada como está redactada, eso genera, o ese es el problema que genera la mala exposición normativa, ¿no? Creo que son consecuencias producto de también no conocer la dogmática y lanzar, ¿no? Pero bueno, continuemos, doctor. ¿Hay otra pregunta, algo? Ninguna, creo. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sobre el tema de la imagen institucional. Luego también hemos visto sobre su medición del intangible reputacional. ¿A qué se relaciona esto? ¿Gestionar la realidad? ¿Asegurar la gestión? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros siempre hemos sostenido que al introducir el concepto de imagen institucional, estamos introduciendo un concepto que es un concepto jurídico indeterminado. Como conversábamos en la clase anterior, el concepto jurídico indeterminado puede constituir un interés jurídico tutelado en el ámbito disciplinario o como mal llamado bien jurídico protegido en el ámbito disciplinario policial. Sí, o sea, dogmáticamente los autores, vuelvo a repetir, como la autora, a mí me encanta el libro de la doctora Marta Lucía Bautista, o el doctor John Harvey Pinzón, el doctor David Roa, Mario Daza, sostienen que sí es posible que un concepto jurídico indeterminado pueda ser introducido en el ámbito disciplinario como un valor jurídico de especial protección, pero siempre y cuando, ojo, siempre y cuando en el análisis de los hechos se haga una valoración de relación y una relación de ponderación que permita determinar que realmente ese intangible ha sido vulnerado. Porque de otra manera, ese concepto jurídico determinado no tendrá ninguna posibilidad para justificar la imposición de una sanción. En el ámbito de inspectoría, cuando te dice se ha vulnerado el bien jurídico de imagen institucional, yo me hago una pregunta, ¿hay una medición cualitativa? ¿Cómo se ha hecho la cuantificación de los medios de la propia práctica en los temas cualitativos y cuantitativos? ¿Cuál es el sistema utilizado por inspectoría para decir realmente que el nivel reputacional ha sido dañado?
¿Cuál es el juicio de valor? ¿Existe existe un análisis de confiabilidad, un estudio de credibilidad? ¿Cómo se ha afectado la imagen por parte del supuesto hecho? ¿Existe una apreciación de la preocupación de la comunidad? ¿Existe una valoración del respeto perdido? No existe nada. Y el tema queda la simple valoración de quien tiene a su cargo, en este caso, el análisis de la supuesta conducta típica en contrastación con el supuesto bien jurídico protegido. Entonces, al final la valoración de ese bien jurídico protegido termina siendo la valoración del coronel que está evaluando el hecho. Es, como lo dice, exacto, es eminentemente subjetivo. Y la subjetividad no puede permitirse en la fundamentación o en la motivación de una resolución de sanción. Y peor si te tiene bronca, o peor si te ve como abogado, y peor si te ve como abogado, y dice, ¿para qué vienes con abogado? Si acá pudimos conversar. Entonces, yo también voy a ser muy claro en esto. La medición no existe dentro de las oficinas de disciplina de inspectoría, con todo el respeto que hay, o no hay una forma objetiva como pueden decir que se ha quebrantado la imagen institucional. Porque al señor no le va a interesar que dejes de ser policía. El señor no va a querer que tú seas una carga para la sociedad, porque recuerda que vas a afectar el derecho al trabajo. Vas a quedarte sin sueldo, el proyecto de vida. Entonces, todos esos temas, cuando uno pone en sus escritos proyecto de vida, ni siquiera lo leen, dice, wow, ¿qué es eso? Pero tiene que valorarse para saber un tema de una medición, creo que objetiva, un acercamiento a lo que realmente se quiere en la vulneración de la reputación, de este daño a la imagen institucional. Usted, he visto que recomienda algún método, me imagino, que se aplica en algún lugar. ¿Tiene esa experiencia o casi en todo se da de manera subjetiva? No, a nivel, por ejemplo, de régimen disciplinario militar y de la Guardia Civil español se aplica el criterio de la ponderación. O sea, de todas maneras tiene que existir una valoración de la supuesta afectación del intangible del daño reputacional. O sea, Pero, no puede... pero ¿cuál es la verdad, doctor? No te van a hacer esa valoración. Aquí no. Si está en la norma, bótalo. Así te van a decir. No van a evaluar si se dañó la imagen institucional. Si la norma dice que manejar con 0.25, 0.5 es disponibilidad, chao. No le escuches si es que estuvo. Bueno, entonces tú haces referencia, claro, al principio de proporcionalidad. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que el principio de proporcionalidad es aplicable en la norma policial, o sea, de manera parcial. Solamente es aplicable para aquellas conductas típicas que están sancionadas con un valor menor y con un valor mayor, ¿no? Es más, ni siquiera existe, salvo que me equivoque y que alguno de ustedes me pueda corregir, ni siquiera existe un cuadro o una fórmula o una razón por la cual tenga el órgano disciplinario que advertir cuál es la sanción que va a imponer. La ley 3714 establece atenuantes de responsabilidad. Incluso reconoce a la confesión sincera como un causal de atenuante de responsabilidad, un eximente de responsabilidad. Pero anda a ver, por ejemplo, aquel efectivo que declare sinceramente, sí, la verdad, tomé un trago y manejé en estado de ebriedad. ¿De qué manera vas a aplicar el atenuante? Si la norma tiene si la norma tiene una sanción rígida, es imposible aplicar la proporcionalidad. Entonces, creo, sin temor a equivocarme, que ya hay una sentencia en una Corte Constitucional que está esperando ser ratificada sobre la severidad de las conductas en el ámbito policial cuando el administrado demuestra haber practicado atenuantes, como son justamente la corrección del supuesto daño, ¿no?, causado, ¿no?, la atenuación del supuesto daño causado, la confesión sincera, los antecedentes del administrado, la conducta que ha presentado durante toda la carrera. Porque es triste en realidad, estimado Estefano, es triste ver injustamente a señores, por ejemplo, señores suboficiales u oficiales, que teniendo 25 años de carrera intachable, son pasados a retiro porque de repente tuvieron el error de conducir en ese momento su vehículo con 3 cervezas encima y que tiene 0.6 y los mataste. Y ahí no hay absolutamente ponderación que valga, no hay razonabilidad que valga, no hay proporcionalidad que valga. Exacto. O sea, Y 25 años echados al... De 1 a 2 años de sanción. ¿Y cómo mido 1 o 2? ¿Por la gravedad? Correcto. O sea,
O sea, es un poco complicado esa situación y que sí preocupa porque lógico que en la vía judicial vas a lograr algunos resultados, pero seamos sinceros, ¿no? ¿Qué dice la administración? Ya que se ve en el nivel judicial, ¿no? Mm. Va a esperar 3, 4 años, o sea, y hay problemas ahí, o sea, y eso realmente, pues, debe ser, pues, creo que estudiado y valorado por todos aquí, ¿no? Bueno, Doc, creo que hasta ahí está claro respecto a lo que es cómo se debe medir la imagen institucional, el bien jurídico protegido más importante y más cuestionado para mí, a mi forma de ser, porque el servicio policial creo que está claro, la disciplina también, ¿cierto? La ética también, doctor, como que también a veces me suele subjetivo, pero hay un código de ética, ¿cierto? Correcto. Mira el tema, por ejemplo, de lo importante de este tema de participación de la imagen. Tú recordarás, nosotros siempre conversábamos de esta resolución del amor del Tribunal Constitucional, ¿no? En el caso de dos cadetes Sí, de la claro. Marina de Guerra, del Perú, que fueron cesados de la escuela, fueron expulsados de la escuela porque se habían enamorado. Y el Tribunal Constitucional ordenó la reposición y dijo que los cánones disciplinarios, los estándares disciplinarios, no pueden prohibir que dos personas se enamoren, porque eso entraría en el ámbito de lo privado. Lo que sí puede prohibir es la exteriorización del amor. Es decir, que dos personas tengan muestras pues, afectivas en una formación, en una ceremonia pública, y que puedan dar, digamos, ese tipo de muestras que considera el Tribunal Constitucional que afecta a la disciplina. Pero fíjate tú, hace creo que 2 semanas acaba de salir una resolución del Tribunal Constitucional colombiano en donde dice que es ilegal, es inconstitucional prohibir que dos personas uniformadas, que dos militares, no puedan cogerse de la mano si son pareja, estando uniformados. Porque considera que esa muestra de afecto, bajo ninguna circunstancia, interfiere o perjudica la disciplina y mucho menos perjudica el servicio. Y permite, hoy por hoy, a razón de esa sentencia, que dos personas uniformadas puedan cogerse de la mano y caminar estando uniformados, saliendo del trabajo, son esposos, ¿no? Finalmente el tribunal dice que malo tiene esa expresión, ¿no? O sea, porque lógicamente el Tribunal Constitucional colombiano en el ámbito disciplinario nos lleva años luz, años luz. Pero somos una institución que te van a decir, está dañando la imagen institucional, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Pues parte de la discusión, ¿no? Bueno, Doc, vamos, ¿quién ejerce la facultad disciplinaria? Todo el personal que se encuentra en situación de actividad, desde el suficiente de tercera más antiguo hasta el general, o bueno, general de policía, ¿cierto? Puede ejercer esta potestad, este jus punendi del Estado. Tiene el jus punendi le da ese poder y él, pues, estando en actividad, lo puede realizar, ¿no? Esta condición Claro, de superior jerárquico y hasta incluso este, acá hay un problema, sí. ¿no? Con el personal de servicios, con los oficiales de servicio, Uh-huh. ¿no? Siempre ha encontrado preguntas, doctor, un capitán de servicio puede sancionar a un alférez de armas, a un teniente de armas, ¿no? Eh, esa condición de superior jerárquico está señalada en la norma, ¿no? Y también el cuestionamiento de un mayor más antiguo, eh, mayor de 5 años de servicio puede sancionar a un mayor de 2 años de servicio. O sea, esas opiniones hay al respecto, más o menos para tener claro sobre la facultad disciplinaria, porque el personal en situación de actividad no hay duda. Condición de Uh-huh. superior jerárquico que se adquiere producto de esa situación de actividad, no hay problema. La facultad de sancionar a igual grado bajo su comando. ¿Qué opina ahí o quién nos podría diseñar? Lo que pasa es que lo primero que tenemos que definir aquí es el concepto de obediencia. ¿Qué entendemos por obediencia? El maestro Alejandro Carlos Espinosa, en su libro titulado Derecho Militar Mexicano, publicado en el año 2006, decía, la obediencia es la acción de obedecer. Y obedecer no es otra cosa que cumplir la voluntad de quien manda. Ahora, esta definición en el ámbito pues, militar, en el ámbito policial, lleva implícita la noción de jerarquía, la cual en términos generales consiste en aquel vínculo jurídico que relaciona entre sí a los órganos o a los funcionarios que tienen poderes de subordinación. Ahora,
existe subordinación hacia el superior en razón del grado, en razón de la antigüedad y en razón del cargo. Y estas se ejercen manteniendo a cada cual en el ámbito de sus deberes y derechos. La antigüedad, por su parte, se determina, como todos lo sabemos, por la fecha del último ascenso, a la igualdad de este por el ascenso del grado anterior y así sucesivamente hasta llegar al cuadro de méritos de egreso del centro de formación. Y en el ámbito policial, el mayor grado prevalece sobre el menor. A igualdad de grado, la mayor antigüedad confiere prelación sobre el menor. En igualdad de grado y antigüedad, así en la misma situación, porque este reconocimiento es tan importante que la asignación incluso de cargos, debería sujetarse a estos criterios de prelación. ¿Y por qué lo digo que debería sujetarse a estos criterios de prelación? Porque la jerarquía se traduce necesariamente en la existencia de grados y de categorías que son sucesivos y que se obtienen mediante un procedimiento de ascenso escalonado conforme a disposiciones especiales que están previstas en la ley. En casos excepcionales se presentan los ascensos en relación a servicios militorios y todo lo demás, pero la prelación tiene que dar lugar a que esta asignación de cargos igual, digamos, implique o signifique también que esta subordinación dentro del comando sea respetada. Fíjate, en el tema, por ejemplo, de la policía, que es una institución jerarquizada y subordinada, la jefatura la sabemos que es del presidente de la República, así como ocurre en México o en Ecuador, ¿no? Pero el problema es que muchas veces esta jerarquía, para generar la obediencia en la prelación de cargos, no es respetada. Tanto tú como yo, y estoy seguro de los amigos que participan de este curso, sabemos perfectamente cómo se lleva y cómo se respeta este tema de prelación en el ámbito castrense. En el ejército, amigos, un oficial, comandante, coronel, mayor, de acuerdo a su antigüedad, sabe cuál va a ser su puesto el próximo año. Lo sabe. Y sabe que nadie puede meterse a ese puesto, porque ese puesto es de él, de acuerdo a su orden de prelación, como consecuencia de su antigüedad. Y pobre de aquel oficial, uy, esto sobre todo ocurre en la Marina, pobre de aquel oficial que se mueva para irse a un puesto que no le corresponde, porque se convierte en el asqueado. Esa es la verdad. Pero ¿qué ocurre lamentablemente en nuestra policía? No, pues se mueven. Ayudante de comandante general. Se mueven para irse a un puesto determinado, no teniendo probablemente la antigüedad, no estamos hablando de temas meritocráticos, estamos hablando simplemente de temas de antigüedad, Eso se llama prelación. Eso se llama prelación. Eso se llama prelación porque es la preferencia, la deferencia que existe producto de la antigüedad que uno se gana dentro de una institución, ¿no? Hasta incluso ellos ya saben que van a viajar a provincia, ya saben que le toca a tal provincia, o sea, ya la tienen clara, tienen su proyecto de vida, acá en 3 años me voy a ir a tal provincia, así te dibujan su futuro, ¿no? Acá en 3 años estoy en tal provincia, en Lima, voy a postular al curso, o sea, pero aquí... No, la tienen clarita, pero aquí no, aquí lamentablemente la política, y eso rompe pues también, no, para cerrar la idea, ¿el capitán de servicios puede sancionar al alférez de armas? La norma no lo impide. Tú sabes perfectamente que lo que la ley no impide está permitido. No está prohibido. No está prohibido. Y aparte tampoco, si por ahí alguien cuestiona las categorías, ¿no? Se dice que están los oficiales de armas, ¿cierto? Dentro de los oficiales superiores y oficiales subalternos. Luego vienen los oficiales de servicios, oficiales igual subalternos, superiores y subalternos. Luego viene el personal de suboficiales, ¿cierto? Suboficiales superiores, ¿no? Brigadieres, y de ahí técnicos, y de ahí también los oficiales. Pero dice, como está debajo de toda la estructura de oficiales de armas, por lo tanto, el oficial de servicio puede sancionar. Porque lo que interpreta bajo la norma es que un alférez de armas puede ser más antiguo que un coronel de servicios, y eso no es así, hay una mala interpretación ahí. Exacto, hay una mala interpretación, ¿no? Y hay una mala interpretación porque, como vuelvo a repetir, eso está previsto o sea, no está prohibido en la ley. Y como no está prohibido en la ley, debemos seguir simplemente las normas de cohesión y de coherencia
que se desarrollan o que es explicado por la disciplina, ¿no? El doctor Benaltázar Guerrón, en su libro Fundamentos Jurídicos de la Disciplina de Derecho Militar, igualmente publicado por México, en México, establecía pues que estas cuestiones justamente generan o establecen que dentro de la subordinación militar, que es aplicable a la policial, disposiciones como estas lo que traten es de habilitar una cohesión dentro de la estructura, ¿no? Ahora, sabemos pues perfectamente que siempre han existido discrepancias, porque creo yo, también la propia norma o la propia estructura de la Policía Nacional no se ha proyectado o no se ha preparado con la finalidad de legitimar realmente la fortaleza de aquel efectivo policial que tiene una procedencia de armas. Tanto así, por ejemplo, que incluso dentro del ámbito de aquellos señores oficiales y suboficiales asimilados, generas hoy por hoy que exista también un gran descontento o discrepancia. Porque fíjate, puedes tener, por ejemplo, a un médico mayor de la Policía Nacional asimilado, con especialización en el extranjero, un alto cardiólogo y cirujano, y tienes, por otro lado, a una señora enfermera coronel. Nadie está hablando aquí ni estamos desmereciendo las profesiones, quiero ser claro con ese punto. Pero cada uno tiene su rol. Y el tema es que esa, o mejor dicho, o tal como está prevista la norma, si yo me voy al criterio de obediencia o subordinación, que es el cumplimiento de órdenes y disposiciones emanadas de una autoridad, ¿quién resulta teniendo más autoridad? ¿Y quién está obligado a cumplir una orden? Entonces, la ley disciplinaria policial obliga al funcionario policial, limita su libertad de decisión, lo trata de conducir por un parámetro de conducta reconocida como la única posible, y supedita incluso la propia voluntad del funcionario a lo que la institución quiere, ¿no? A diferencia de otro tipo de funcionarios que pudieran decidir por autonomía propia, digamos, cuáles son los caminos que tienen o que quieren seguir. Pero mira, Estefano, todas estas conceptualizaciones que estamos tratando hoy nos deben llevar a una reflexión. Y a la reflexión que nos deben llevar es a la reflexión sobre la naturaleza y las características, por un lado de la institución y por otro lado de la profesión policial. ¿Por qué? Porque dejan constancia de las condiciones para asumir su pertenencia, sosteniendo en la disciplina su principal fortaleza. Volvemos al mismo ámbito. ¿Era acaso necesario establecer una variedad de conductas o variedad de acciones, en este caso 4, como conceptualizaciones de bien jurídico protegido? No pudo ser quizás la disciplina el principal o el interés de mayor protección por tener mayor relevancia y cuya infracción puede, digamos, generar todo un cisma dentro de la estructura policial. La obediencia, recordemos que obliga al cumplimiento de una orden siempre que ésta haya sido dictada por una autoridad competente y legítima, ¿no? Y también la norma nos refiere que esta pues tiene que entenderse o tiene que respetarse o cumplirse por parte del administrado en cuanto sea impartida por el superior dentro del marco legal, ¿no? Porque vuelvo a repetir y recordemos, la principal subordinación es a la ley, ¿correcto? Y esa sujeción es al mandato constitucional. El cumplimiento del deber, en cumplimiento del deber hay una relación estrecha entre ley y funcionario. Funcionario que realiza la conducta, ¿no? Mientras en el cumplimiento de una orden legítima puede no verse la ley, sino la voluntad del superior, que puede incluso contrastarse con el ordenamiento jurídico. Y si se contrasta con el ordenamiento jurídico, se legitima al subordinado o al subalterno a que no actúe siendo independiente de la orden del superior jerárquico. Esa es la cultura de obediencia que creo que nos falta.
El Se debe reconocimiento de las identificar. órdenes, el reconocimiento de las órdenes legítimas, la Constitución realmente dio un acuerdo de voluntades que lo que haga, que no relacione esto solamente con esfuerzos individuales, sino a integrar en base a un principio de cohesión a la institución policial. Y esto es necesario porque la necesidad de un régimen disciplinario que asegure una obediencia estricta, pero con la protección de los valores jurídicos identificados, tenga que sancionar solo aquellas conductas de manera rigurosa, pero que no se identifiquen con la disciplina y que no se identifiquen con una cadena de mando. Por tanto, la disciplina fluye en el ámbito policial como consecuencia de la potestad sancionadora que está integrada con diversas facultades y que va a permitir la determinación de una infracción. Porque la facultad, justamente, o este ius puniendi, el Estado, recordemos que tiene dos ámbitos, ¿no? El positivo y el ámbito ejecutivo. El positivo, que es el ius puniendi positivo, que está referido al tema de la posibilidad de normativizar, es decir, de expedir normas, reglamentos, directivas, de proponer la ley, y el ejecutivo, que está visto desde el punto de vista de la posibilidad de la administración de iniciar un juicio de reproche, de llevar a cabo el procedimiento, de juzgarlo, de sancionarlo y de ejecutar la sanción. Y ejecutarla correctamente porque puede Y generar ejecutarla, impunidad e indisciplina, que es lo que ha venido correcto, sucediendo. correcto, y ejecutarla, como tú dices, correctamente, ¿no? Porque de otra manera, digamos, se rompe el principal, como te digo, pues como que termina siendo en ese caso, la disciplina policial, ¿no? Es muy claro lo que usted dice y es cierto, ¿no? Mire, por ejemplo, el comando se ejercita mediante órdenes verbales o escritas. Eso está clarísimo. Eso, todos sabemos que las órdenes son verbales o escritas, pero también dentro de la licitud, ¿cierto? Que sean lícitas, porque no te va a decir, cobra 50 soles por mí y me lo das, ¿no? Como hay situaciones, o yapea, dale tu yape o dale el yape a tu esposa y luego me traes, ¿no? Tampoco. Lógica, oportuna, clara, coherente y precisa. Eso todos los efectivos lo tienen que hacer desde el suboficial de tercera que recién sale de la escuela, ¿no? Las órdenes son verbales y escritas, pero tienen que ser lícitas, lógicas, oportunas. Por ejemplo, el día de ayer le llegó aquí en la oficina que un capitán estaba sancionando a un suboficial de segunda porque el suboficial de segunda se negó a hacer la chancha para supuestamente comprar unos implementos de logística de un tema de armería, algo así, ¿no? Adicional, el suboficial dice, no es que yo no quise, miren lo que me dice el suboficial, doctor, no es que yo no quiera, yo he pedido la chancha, pero los 15 que somos no me han querido dar porque dice que eso el Estado lo tiene que cubrir y están en su razón. Entonces, ¿cómo el superior jerárquico va a ejercer? ¿No? Y le ha puesto no cumplir las órdenes impartidas y no sé qué más, por ahí le ha puesto. O sea, la pregunta es, ¿queremos generar un comando objetivo, ¿cierto? Donde se ejerza una orden verbal, pero que no tenga nada que ver con la licitud ni la lógica, porque ese capitán sabe que el Estado es quien tiene que implementar este tipo de servicios, este tipo de logística que pueda faltar, y no el personal. Y ahí en esa orden de no haber hecho la chancha, o sea, ahí se infringe el tema del abuso de autoridad totalmente. Por eso decía, el oficial tiene que dentro de sus funciones y atribuciones emitir estas órdenes, ¿no? Y por eso que usted también lo pone ahí, tiempo, lugar y modo, el subordinado está obligado a dar cuenta del cumplimiento de la orden. Por supuesto, pero siempre y cuando la orden sea lícita, ¿no? Y Correcto. el conducto regular es lo que siempre se ha pedido en la policía, hasta incluso para la documentación, ¿no? Usted no lo puede enviar sin su conocimiento de su jefe porque eso es evadir el conducto regular, ¿no? Y a veces la administración hace esta exoneración cuando hay un tema de procesos administrativos, dice, por un tema de celeridad, mándelo directo a este correo electrónico o directo a la IRU, ¿no? Pero es una Correcto. constancia obligatorio respetar el conducto regular. Entonces, las órdenes, las disposiciones, consignas y documentos tienen que respetarse todos estos parámetros para poder llevar, pero también dentro de la lógica. O sea, yo también digo, los superiores jerárquicos están muy bien, tienen esta facultad, este jus punendi del Estado, pero tienen que ejercerse conforme a lo que señala la norma, ¿no? Entonces, uno tiene que ganarse su puesto, como usted lo acaba de decir, una cultura de una prelación jerárquica superior para ejercer con toda la potestad el tema de la autoridad y sobre todo el mantenimiento de la disciplina. Este bien jurídico
que usted bien lo ha señalado, es la columna vertebral de la Policía Nacional del Perú. La policía tiene miles de funciones, investigativas, administrativas, criminalística, de orden público, orden interno, pero sin la disciplina, la institución policial se va a perder, porque mediante la Correcto. puede controlar toda la funcionalidad de la institución policial, ¿no? Y es por eso que le decía a usted, ¿no? No puede ser posible que la policía se atrase en el cargo, ¿cierto? Entonces ahí viene el mando justo, ¿no? Entre ellos dicen, y es por eso que yo justo ahí le decía, ¿no? Se tiene que fortalecer tanto la policía que el comandante general tiene que salir de la corporación de generales, que sea una decisión unánime de la corporación de generales y que este salga a propuesta del presidente de la República. Lo que hacen ahora los fiscales, por ejemplo, doctor. Los fiscales superiores se reúnen y eligen a su fiscal representante y el presidente lo evalúa y lo ratifica, ¿no? O sea, ahora, ¿hay muchas discrepancias dentro de la corporación de oficiales generales? Sí, eso sabemos que sí, pero tenemos que dar el buen ejemplo, la imparcialidad. Por ejemplo, un comandante general asume el cargo sabiendo que se ha sobrepasado una antigüedad de 10, 15 generales, 8 generales, 7 generales, ¿no? ¿Usted cree que eso va a generar un mando justo, una imparcialidad, un buen ejemplo, y que sobre todo, pues, por ejemplo, nuestro propio ministro, que no tenga nada que ver con nuestra institución porque sabemos que es un cargo público, perdón, político, pero que haya sido fiscal y que aún no haya renunciado y que ya es ministro del Interior, ¿no? Entonces, o sea, eso, por ejemplo, genera un caos, creo yo. Entonces, estas normas de conducta, como usted bien lo dice, tienen que ser bien implementadas, tienen que ser coherentes, tienen que ser lógicas y que tienen que servir para, lógicamente, determinar la responsabilidad tanto del superior que imparte la orden como la responsabilidad del subordinado que la recibe y quien la va a obedecer, ¿no? Y que tiene que saber que tiene que ser concatenado a la Constitución y a las leyes. Tiene que dar la obligación, el cumplimiento de la orden, sí, es como le digo, doctor, pero es injusto que me sancione, usted tiene que firmar su sanción. Porque la norma dice que usted tiene que firmar y ejecutar su descargo y luego su recurso de apelación como corresponde, ¿no? Porque eso puede generar como un acto de indisciplina. Y también hay otro tema con el personal en situación de retiro, ¿no? Ya estás en retiro, chau, chau, ya no sirve de nada. Todo lo contrario, debe ser valorado, debe ser implementado. Entonces, esos temas faltan un poco. Creo que había una pregunta, Cortejana, creo que quiere decir algo. Sí, doctor, muy buenas noches. Y Buenas noches. Regresando al tema de la subordinación, del mando, bueno, aparte de si son asimilados, si son de armas, ¿no? Acá en la norma, la 3714 indica mando, ¿no? Y ahí te da en situación de actividad para dirigirse a un subordinado en razón de su categoría, jerarquía, grado. Y acá hay un conector y antigüedad, dice. O sea, tiene que cumplirse ¿cuántos puntos? 1, 2, 3, 4 puntos para que se dé el tema del mando, categoría, jerarquía, grado y antigüedad. Eso quiero que me saque una duda porque, mire, yo estoy interpretando la norma, como el doctor Santisteban indicó, hay que irse a la norma, basarse en la norma para el tema del mando, pero acá indica categoría, jerarquía, grado y antigüedad, para que se dé el tema del mando, o sea, para que el subordinado obedezca al superior jerárquico. Y A ver esa si me podría interpretación, aclarar. y esa interpretación deberá decir que el personal de servicios, porque el asimilado pasados los 2 años se convierte en personal de servicios, no pudiera sancionar a un oficial de armas por la categoría. Es lo que quiero entenderte, que es conforme dice tu sanción, la norma. ¿Qué artículo dices? A ver, se me ha ido 18, mando, donde dice mando, especifica mando. A ver, vamos al 18, doctor. Dice, Ujú. relación por la categoría y grado, de la 30714, ¿no? 3714, sí. Ya. Relación por la categoría y grado, dice. Pero 16 es subordinación, dice. Existe subordinación hacia el superior en razón del grado, antigüedad o cargo. Yo no leo I. No, mando. Sí, claro, subordinación se sobreentiende, pero mando, quiero que me entienda, por favor. Mando. Pero primero tenemos que ir, como dice, paso a paso. Para entender la norma es paso a paso. Es como si entendamos cautelares. ¿Y por qué cautelares? ¿Cierto?
porque parte de un inicio de procedimiento. Entonces, tú dices subordinación. Existe subordinación hacia el superior en razón del grado, coma, antigüedad, o cargo, o Sí, cargo. eso sí. Se Sí. ejerce en mantener, ya, listo. Lo que tú quieres es, luego te dice antigüedad, prelación por la categoría y grado, ¿cierto? Prelación por la categoría y grado significa tener una deferencia a estas personas que tengan otra categoría y otro grado, y usted habla sobre el 19, ejercicio del mando, ¿cierto? Mando, sí. El Mando. mando es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un subordinado, ¿cierto? ¿Quién es el subordinado? Artículo 16, en razón de su categoría, jerarquía, grado y antigüedad, e impartir órdenes de carácter general pese a no estar bajo su comando, siempre que éstas no afecten la misión ni función policial que desarrolle el subordinado. O sea, ¿Cuál es la duda? lo que yo entiendo de mando es que tiene que conjugarse categoría, jerarquía, grado y antigüedad Te para dice que... en razón de la categoría, Ujú. jerarquía, grado, no te dice que lo que usted está interpretando. Y Sí, recuerden, esa, vamos al 16, luego al 17, luego al 18 y nos vamos recién al 19 para o sea, entender. sería una conjunción, o lo uno o lo otro, así sería. Entonces usted lo interpreta así. No, no se interpreta así, es como se tiene que interpretar. No sé, doctor, ¿usted qué dice? ¿O estoy equivocado? No, sí, estoy de acuerdo contigo. Es como tiene que interpretarse. Hay que tener mucho cuidado, pero como vuelvo a repetir, primero corrigiendo mi apellido, estimado amigo, es Santibáñez, no Santisteban, es Santibáñez. Lamentablemente, esas son las confusiones que genera la norma porque está pésimamente mal redactada. Por supuesto. Ese es el problema. Y entiendo que la pregunta de nuestro compañero es que si todas estas características tienen que conjugarse Ajá. para advertir si es que quien está dictando la orden es una autoridad competente. ¿Es correcto? Sí, va por ahí, yo también. No, Cortejana, por ahí va tu duda, ¿no? Sí, 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 pero aparte de ello, la interpretación más que todo de la norma. ¿Por qué? Porque si yo me voy en la interpretación así, literal, hay una conjugación ahí. Por ese lado quería ir, pero también Sí, claro, está bien lo que están indicando. cuando la norma conjuga de esa manera, a pesar de la redacción, claro, está diciendo que son necesarias las concurrencias de determinadas condiciones, ¿no? Para que pueda aparejar así. Sí, sí, Estoy en sí, la misma sí, posición, conjugación. sí, Sí. exacto. Yo soy igual también de esa posición, ¿no? Claro, Porque justamente para interpretar la ley de la policía, todo ello hemos estado evaluando y ha habido discusiones, pues, y alguien me ha indicado ello, por eso le estoy trasladando la por experiencia eso. propia, ¿no? No, y está bien, Correcto. y eso está bien. Por ejemplo, mira, y volvemos a, el mando es la facultad que tiene el superior en situación de actividad para dirigirse a un subordinado. Hasta ahí está claro, coma. Dice, en razón de su categoría, coma, jerarquía, grado y antigüedad. O sea, e impartir órdenes de carácter, bueno, que ya no significa. Tú es lo que, tu interpretación literal es que existe una conjugación o tiene que ser un requisito previo para hacer o para tener mando, que yo tengo que tener más categoría, más jerarquía, más grado y más antigüedad que el subordinado. ¿Esa es la interpretación? Sí, claro, 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 claro. claro. Tienen que conjugarse los cuatro para que tenga mando hacia su subordinado. Dice en razón de su categoría, ¿no? No necesariamente trata de decirte que los cuatro. Bueno, también podría Sí, interpretarse literal, ¿no? yo lo Pero hago discúlpeme, doctor, yo lo hago por el tema literal que indica ahí. Yo también ha habido una discusión con otros que me han preguntado eso, por eso lo traslado a la experiencia. no, sí, Lo que claro. pasa, lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, la ley está mal redactada. Yo les voy a poner un ejemplo. Quizás este ejemplo pueda servir para poder determinar de qué forma podemos interpretar la norma. Si nosotros solamente leyéramos ese apartado, podríamos advertir que esas son condiciones necesarias e imprescindibles que tienen que concurrir de manera conjunta para que el mando pueda dictarse. Sin embargo, en la realidad de nuestra Policía Nacional, como ha sucedido en algunos casos, yo les voy a poner un ejemplo. Yo tuve un caso, como ustedes saben, la DIPSECON, la División de Contraminas,
depende de la INOES. Y la INOES tiene diversas unidades. Una vez tuve un problema entre un coronel de la DIPSECON, el jefe de la DIPSECON, y el jefe de la INOES, que estructuralmente el jefe de la INOES, como tenía la jefatura, podía ordenar al jefe de la DIPSECON. Pero ¿qué es lo que sucedía? El jefe de la DIPSECON tenía 8 años de coronel y el jefe de la INOES tenía apenas 3. Entonces, si nosotros nos vamos a la interpretación de la norma, ¿correcto? ¿Quién podría sancionar a quién? ¿No? El de 8. El de la DIPSECON al de la INOES. Pero si también nos vamos a otra parte de la norma y dice, oye, pero también se ejerce en razón del cargo, ¿no? Entonces, ahí se genera la controversia, ¿no? Y esos son los problemas que, como vuelvo a reiterar, quizás la falta de redacción oportuna o de interpretación adecuada genera la vulneración de este quiebre de la disciplina, ¿no? Yo soy de la posición, como establece el amigo, que todas estas características deben resultar concurrentes, ¿no? Estefano, antes de que pases esta diapositiva, quería, si podemos volver a la diapositiva anterior. Claro. Fíjense ustedes, y este es un apartado que no quería dejar de tratar. La norma de régimen disciplinario establece que existe una relación especial entre los miembros de la Policía Nacional y los medios de comunicación. No puede un efectivo de la Policía Nacional dar ninguna información a un medio de comunicación, lógicamente, si no tiene autorización del comando institucional. Pero ¿qué es lo que sucede cuando es el comando institucional el que vulnera tu derecho, a la reputación, tu derecho a la presunción de inocencia, cuando sale un general y dice, un coronel, hemos detenido a este policía que estaba formando parte de una organización criminal y resulta que después de los 15 días sale libre porque el fiscal se equivocó, no tenía nada, correcto, y pide autorización y resulta que el comando no se la da, pero es el propio comando el que ya vulneró su derecho. Eso, estimados amigos, está considerado por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos como un veto, como una vulneración de un derecho a la libertad de información, sobre todo cuando este se encuentra vinculado a la protección de tus propios derechos, a la protección de tu propia reputación. Entonces termina siendo, vuelvo a reiterar, un veto que no, dice la norma, no podría o no tendría por qué tolerarse. Más aún en el caso de la policía, cuando resulta ser que tienes que recibir la autorización del mismo comando que fue el que vulneró tu derecho, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una medida absolutamente restrictiva, vulneratoria, violenta contra los derechos del personal policial, porque lo que no puede permitirse es que a razón de una disposición restrictiva se vulneren derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué opinas tú, estimado amigo Estefano? Claro que sí, tiene que existir una ponderación y un reconocimiento de los derechos de los administrados, ¿no? Siempre dentro del margen, creo yo, de salvaguardar los intereses. Un ratito. He conversado que me piden ingresar y esto se mueve la pantalla. Ya está. Por última vez, ya, por favor. Ya, seguíamos, doctor. Entonces, considero que tiene que existir un reconocimiento del tal, ¿no? Y no tiene que existir una vulneración. Y ese reconocimiento, como usted bien dice, está implementado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que tener mucho cuidado también al proyecto de vida. Yo he visto que se afecta bastante el proyecto de vida. Realmente, a veces eso nos causa a nosotros los abogados, a veces quedarnos hasta incluso en indefensión muchas veces por estos casos, ¿no? Y tiene que ser un respeto irrestricto a la Constitución y a las normas, ¿no? Yo eso estoy tajantemente con ello. Voy a pasar a la siguiente, Doc, ahí. Perfecto, sí, claro. La siguiente es el principio de legalidad, ¿no? Empezamos Bueno, con los principios. Doctor, antes de entrar con los principios, como usted bien lo señaló, ¿no? Un principio fuerza antes de entrar en la legalidad, que es importante, es también el principio de la presunción de inocencia, ¿no? Como un reconocimiento universal de todos los administrados.
Y eso es un mensaje para todos, tanto para la defensa como para los encargados de administrar. Se tiene que tener un reconocimiento previo del tema de salvaguardar el principio de la presunción de inocencia, el indubio prodisciplinado, ¿no? Este Exacto. famoso indubio prodisciplinado, ¿no? Recoge el derecho disciplinario este reconocimiento del tal y motivo por el cual todos tenemos que salvaguardar ello, ¿no? Y a veces eso va a evitar, ¿no? Exista algún tipo de vulneraciones cuando se logra, por ejemplo, doctor, y que es concatenado con lo que usted acaba de decir, ¿no? Acabamos de limpiar a la policía, ¿no? Y han salido delincuentes y luego hay sentencias de absolución. Por ejemplo, en el caso mío, yo he logrado después de 4 años sacar la absolución de un superior de la policía que fue tachado, condenado como el jefe de inteligencia encargado de crear y falsificar un falso operativo que benefició a una organización criminal. Y ese daño, por ejemplo, la policía lo que hizo fue copiar y pegarlo de la fiscalía, ¿cierto? Y no se respetó realmente la presunción de inocencia. Entonces, considero que debe ser tajantemente cumplido, ¿no? Y por lo tanto, evitarse. Luego de eso, como usted bien lo acaba de señalar, existe algo muy importante como el principio de legalidad, ¿no? Esta legalidad que es reconocida a través de las normas y que se tiene que respetar y cumplir, ¿no? Es el superior de los órganos disciplinarios, considero yo, ¿cierto? Donde también te da un mensaje, donde te dice que debes actuar con respecto a la constitución política, a la ley, pero dentro de tus facultades que te son atribuidas y también de acuerdo con los fines para las que fueron conferidas, ¿no? Este principio de legalidad a veces se lleva con el principio de responsabilidad administrativa, pero vamos a seguir hablando sobre esta legalidad, doctor, que usted yo creo que también nos puede ilustrar. Sí, mira, lo que pasa es que cuando hablamos del principio de legalidad, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es la competencia disciplinaria en la ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional. No podemos hablar, si nos vamos a una interpretación de toda la norma, no podemos hablar de conceptualización de ilícito disciplinario, mucho menos podemos hablar de la competencia sancionadora de inspectoría, si es que previamente no hacemos mención al ejercicio del ius puniendi del Estado. Y es que la administración en el ejercicio de esta potestad sancionadora puede imponer sanciones a quienes incumplen justamente las normas, sin que ello signifique que se encuentren exentas de respetar las garantías a un debido proceso. Y es que el principio de legalidad no solamente está provisto como está definido en la norma, que es el respeto de todos los órganos de investigación al marco jurídico, sino también el principio de legalidad se vincula a que no te pueden sancionar por una norma que no esté previamente prescrita en la ley. ¿Y por qué? Porque el sometimiento de esto se apoya en la relación especial de sujeción, pero se expone también en que es necesario para la imposición de sanciones que previamente en la norma se establezca, o sea, es decir, en la ley, no en un reglamento, sino en la ley, principio de legalidad, deberes, prohibiciones, incompatibilidades y obligaciones, pero que a su vez se reconozcan pues también las garantías propias que se van a desarrollar en el procedimiento, ¿correcto? Entonces, es cierto que el derecho disciplinario pretende garantizar obediencia, disciplina, comportamiento moral, comportamiento ético del funcionario policial, pero eso no significa que en virtud del principio de legalidad, esa potestad sancionadora que se practique en el ius puniendi no constituye una obligación igualmente para reconocer en favor del administrado todos aquellos derechos que le fueran necesarios y inherentes para la defensa de sus prerrogativas. Entonces, el principio de legalidad no solo se enmarca, vuelvo a repetir, con lo que o conforme se encuentra previsto en la norma, sino el principio de legalidad también implica el reconocimiento de que
no solamente, ojo, y esto es importante, no solamente, digamos, la norma, sino también la sanción tiene que estar expresamente prevista en ella, porque de lo contrario, el principio de legalidad se va a vulnerar. Y el principio de legalidad en cuanto al tema normativo se sustenta en un aforismo que tú lo recordarás perfectamente, mi querido Estefano, que dice lex scripta, lex certa y lex pravia. ¿Qué significa? Ley escrita, ley cierta y ley previa. De otra forma, entonces nosotros estaríamos frente, digamos, a una disposición que implicaría pues la vulneración de derechos, digamos, por parte de, en este caso, de la autoridad disciplinaria. Por tanto, la potestad disciplinaria no puede ser entendida, ya lo hemos referido, como una categoría del derecho penal sin fundamento, sino que es necesario que, de conformidad con el principio de legalidad, primero, las normas solamente sean dictadas por el legislador, que es el que está autorizado, ¿correcto? Segundo, que se fijen las conductas típicas y también las sanciones que tienen que aplicarse. Esto con la finalidad de eludir la arbitrariedad de la administración, señalando expresamente los principios incluso de modificación, o de cómo es que la norma puede ser modificada. ¿Y esto por qué? Porque el principio de legalidad forma parte del debido proceso, que a su vez lleva implícito los principios de tipicidad y de reserva de la ley. Ahora, esto no implica identificar, ojo, el principio de legalidad con el principio de tipicidad, porque el principio de legalidad se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el principio de tipicidad constituye una precisa definición de la conducta en el marco jurídico, resultando esa tipificación el límite del legislador. Entonces no hay que confundir una cosa. En la ley de régimen disciplinario, el principio de legalidad ha sido expuesto, como vuelvo a reiterar, con la finalidad de que los órganos disciplinarios adecúen su actuación al marco jurídico. Sin embargo, esta restricción descrita no implica desconocer que el principio de legalidad interpreta asuntos de mayor relevancia. El principio de legalidad habilita el dictado de sanciones, su modificación o supresión, el reconocimiento que esto debe hacerse en rigor estricto de la ley. Y esto es importante, porque de esta manera se garantiza la seguridad jurídica, tanto para prevenir la conducta típica como sanción, y que ésta sea preexistente a su aplicación. Entonces, advirtiéndolo de esta manera, sabemos que el principio de legalidad admite componentes y la descripción de los comportamientos identifica los elementos sustantivos del tipo disciplinario y regula las condiciones, pero constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos fundamentales y un criterio rector en el ejercicio punitivo del Estado, porque no solo exige que por ley se establezcan las conductas típicas, sino que también que estén claramente delimitadas por la ley, prohibiéndose la aplicación de la analogía, el uso de cláusulas generales o indeterminadas en la tipificación de la conducta, y diversas cuestiones que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido para aquellos tipos que no son penales, sino forman parte de los tipos administrativos. Restringe la discrecionalidad, es una regla que cumple un objetivo, que es el coactar al poder disciplinario, y constituye un aval para regular la actuación represiva de la autoridad, impidiendo la extensión de las concesiones no previstas en la ley para el ejercicio de ese poder punitivo que se le otorgaba. Entonces, como reitero, el principio de legalidad, tal como se encuentra previsto en la norma, solamente trata un aspecto de esta garantía, cuando en realidad la dogmática le reconoce mucho más fortaleza y mucho más vinculación con las actuaciones disciplinarias, ¿no? Le da hasta incluso un énfasis en reiteradas ocasiones, ¿no?, sobre la situación que se debe tipificar como conductas disciplinables, ¿no?
Y hasta incluso dice que únicamente los comportamientos que tengan que ver con el ejercicio de la función pública en estricto sentido, ¿no? Como usted bien dice, no es diferente la tipicidad con la legalidad. Eso está clarísimo, ¿no? Pero en aras de garantizar el debido proceso, se debe tener en cuenta el principio de legalidad de la falta disciplinaria como uno de los elementos constitutivos, más aún cuando esta potestad disciplinaria del Estado está para garantizar el debido funcionamiento del servicio público y como tal debe encontrarse revestido de los principios y garantías fundamentales, ¿no? Y es una de ellas el principio de legalidad, que hasta incluso es de carácter imperativa en materia disciplinaria, y ya tenemos pues que deviene de varias situaciones constitucionales, ¿no? Y que llega quizás a tener un poco del resumen de la tipicidad porque te va a decir, en virtud de dicho principio, ¿cierto? Las autoridades administrativas, en este caso las oficinas de disciplina, solo podrán imponer las sanciones en aplicación de normas preexistentes en las que se consagran claramente las conductas que considero yo constituyen una falta disciplinaria, así como las Correcto, serían como consecuencia. El contrario, correcto, el contrario sensu, ¿no? correcto, correcto, así es, así es. Aquí está, ¿no? Mira, usted pone la ley, la existencia de la ley escrita, que la ley sea anterior al hecho sancionado, por supuesto, la ley describe un supuesto de hecho estrictamente determinado. Esto le va a servir mucho a nuestros amigos para que se puedan implementar dentro de sus desarrollos de sus escritos. Vamos al siguiente principio, doctor, 8:43. Hoy a las 9 tengo una transmisión encima. Bueno, yo tengo un entrenamiento. Estoy entrenando ahí. Está entrando al deporte, está bien, doctor. Bueno, no, en realidad, como para hacer un break, entonces, no es que esté entrando. Yo les comento un poco. Yo practico Muay Thai desde los 16 años. Incluso yo estuve en la academia de Jimmy Poole. A los 21 años empecé a competir en peleas de vale todo, chiquillo, hasta que me rompieron la clavícula. Dejé de competir luego cuando me fui a Europa a vivir. Entrené con un camerunense allá, pero luego yo regresé al Perú, fundé una red de academias de Muay Thai que se llama Giraldo Fighting, y tiene el nombre justamente de mi socio, Emilio Giraldo, que es el campeón latinoamericano. A todos los amigos que participen de este curso, por si acaso, les voy a dar un descuento, si es que alguien quiere. Tenemos dos academias en Surco y La Molina, ¿no? Pero de policía tiene que saber, pues, defensa personal. Y ahora después de 7 años, estoy retomando. Entonces me ha costado un poquito, ¿no? Me ha costado un poquito volver, pero bueno, de acá a las 9 tengo mi entrenamiento. Bueno, como un break, como un relax. Hablamos del principio de autonomía. Hablamos del principio de autonomía. Este es un principio que, como vuelvo a reiterar, quizás resulte ser el principio que más se identifica con la escuela latinoamericana. Y es necesario resaltar. Y es necesario resaltarlo. ¿Por qué? Porque a través de este principio de autonomía de la responsabilidad, lo que nos dicen es que el derecho disciplinario es absolutamente autónomo de cualquier decisión adoptada en una jurisdicción civil, penal, administrativa. Por tanto, el señalamiento y el llegar o el establecimiento de la responsabilidad es indiferente a cualquier otro procedimiento. Y esa es la diferencia que justamente ocurre con respecto a la escuela europea, que por el contrario dice que en el ámbito disciplinario debería seguir la suerte de un proceso penal, o sea, de las resultas del proceso penal. Ahora, como refiere este principio, el procedimiento disciplinario que se apertura como consecuencia de la imputación de la presunta comisión del ilícito disciplinario es independiente y distinto de absolutamente otro procedimiento que pudiera haberse iniciado como consecuencia de la presunta comisión de un hecho, de una acción, omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de la función pública. Entonces, de esta manera se reconoce en el derecho disciplinario independencia y se reconoce que su resultado resulta ser dispara a cualquier otro procedimiento. Ahora, esta regla que reconoce en el derecho disciplinario su independencia con respecto a otra clase de procesos y no lo subordina al accionar de otro órgano o del resultado de otras jurisdicciones,
se sustenta, vuelvo a reiterar, en el argumento que sostiene que el derecho disciplinario es una dogmática independiente y que el derecho disciplinario protege valores jurídicos distintos, perdón, a los resguardados por otras especialidades. Razón por la cual la independencia del proceso disciplinario es un fundamento incluso para desvirtuar el acogimiento del principio del nem bis in idem con respecto a los procesos penales. O sea, sí reconoce un nem bis in idem administrativo, claro que sí. No se puede aperturar dos procesos disciplinarios contra un mismo efectivo por los mismos hechos, pero sí genera una discrepancia con respecto o desvirtúa el acogimiento del nem bis in idem con respecto al proceso penal. Sin embargo, existe en la práctica un cuestionamiento con referencia a la utilización de este principio por parte de la administración disciplinaria. ¿Y esto por qué? Yo siempre lo he establecido, porque por una parte se exige al disciplinado que no supedite los resultados de un proceso disciplinario a lo que pudiera resolver, por ejemplo, un juez penal o un juez civil, pero por otro lado la administración, pese a que a la norma estima que el procedimiento disciplinario responde a un estándar distinto, procura la utilización de medios probatorios ajenos al proceso disciplinario y que fueron obtenidos a través de la llamada prueba trasladada, pero sin la exigencia del principio de inmediación. Y esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque el traer prueba trasladada sin practicarle el principio de inmediación también contraviene el principio de autonomía y la responsabilidad, porque este canon no solo debe contraponerse a la intención de supeditar la decisión disciplinaria a lo resuelto en otras jurisdicciones, sino además debe procurar que el ejercicio de su propia práctica probatoria sea independiente. Esto no significa, con esto yo no quiero decir que no pueda trasladarse prueba. Puede trasladarse prueba, puede trasladarse en un sumario, pero tiene que exigirse sobre esa prueba tres cuestiones: protocolo de incorporación, ejercicio de contradicción y práctica de inmediación. Y de esta manera, y solo de esta manera, vamos a garantizar el derecho al debido proceso. Entonces, el principal argumento para la existencia de este principio es la conceptualización de bienes jurídicos protegidos, porque discrepando estos con los calificativos del derecho penal, importa una distancia con respecto a la aplicación del nem bis in idem. Entonces, hay que tener cuidado con ese tema porque es uno de los principios que principalmente soporta la independencia del derecho Yo recuerdo cuando disciplinario. iniciaba en la carrera y cuando iniciaba con esta especialidad, habían abogados que me decían, si te han puesto tu papeleta en la comisaría, y es un tema administrativo, por lo tanto, ne bis in idem, si inspectoría te trata de imponer una sanción. Ya ha sido sancionado administrativamente, así que por lo tanto, inspectoría no puede sancionar. Y pocos conocían, hasta incluso otros dicen, ¿no? En la vía penal, el manejar en estado de ebriedad ya ha sido sancionado con principio de oportunidad, con mi papelete de tránsito. He visto, eso lo veía con más continuidad antes, pero ahora he visto 2, 3 escritos por ahí que me compartió un amigo que trabaja en una oficina de disciplina, que ese abogado estaba a punto de hacerle un meme, pero no le hice un meme porque en serio, lo que usted acaba de decir hay que ser claros. No hay nem bis in idem, cuando si te aperturan un proceso penal. Ahora, ¿se puede correr traslado las pruebas? Sí, yo estoy de acuerdo de eso, pero al menos somete la contradicción, tómale la declaración al administrado respecto a esa declaración, ¿no? Entonces, Correcto, claro que sí. y eso le va a servir más a la administración, Doc, porque en el juzgado ya no te lo vas a poder tumbar. Correcto. Ya no vas a poder encontrar ningún vacío, pero yo sé que a veces por la carga, por la flojeritis, copio, pego y saco el informe o la resolución. Amigos, yo sé que ustedes me están escuchando. Si ustedes cierran esa brecha, el abogado no va a poder cogerse en ningún momento posteriormente a esto, porque existe una autonomía de la responsabilidad. Y este tema, Doc, no sé si usted comparte lo mismo, le encanta hablar bastante al doctor, por ejemplo, Guzmán Napoli. A él le encanta hablar bastante sobre la autonomía de la responsabilidad, ¿no? Y hasta incluso él ha sido integrante del Tribunal Disciplinario de Salud, creo, algo así. Sí, de su salud. De su salud, ha sido su socio. Sí, que es mi socio. No, Cristian es un capo. Cristian es un capo. Cristian es
Él para mí es un revolucionario igualmente del derecho administrativo y él la tiene clara, pero hay profesores que no la tienen clara, hay profesores de otras universidades que cuestionan el tema, porque lo que pasa es que esos profesores vienen de una formación de la escuela europea, ¿no? Entonces, No, ese es el tema. Pero no, sí, o sea, el derecho disciplinario es independiente justamente por la práctica o por el tema de este principio de autonomía de la responsabilidad, ¿no? y ahí he visto que ha puesto usted un acuerdo plenario y un precedente de la sala plena, ¿cierto? Sobre la autonomía de Sí, la... correcto. Qué bueno, Doc. El siguiente principio, a ver si nos alcanza, como el principio del debido procedimiento, ¿no? El debido procedimiento, como bien lo acabamos de encontrar, ¿cierto? A ver, Ujú. son Mira, las... yo te diría, Estefano, que más bien podamos resolver alguna interrogante o alguna pregunta Sí, porque nos sobre el quedamos cortos. principio, sobre el principio, el debido procedimiento, por lo menos, no vamos a tirar 40 minutos, Sí, porque en sí, realidad, porque en ese es realidad el para mí es el principio, es el, más es el fuerte. principio rector, es el principio que contiene todo, es el principio de defensa y en donde hay que Tienes que tratar acabar. muchísimos temas Y es lo que te va a servir para el este, contencioso después. correcto, correcto. Sí, Lo que pasa es que el debido proceso comprende, el debido procedimiento, como se llama en tema administrativo, comprende un conjunto de principios materiales y formales entre los que se encuentra pues el de legalidad, el juez natural, el principio contradictorio, de ofrecimiento probatorio, de favorabilidad, de presunción de inocencia, todos ellos porque responden a una estructura de aplicación de una actuación correcta, ¿no? Y cuya, digamos, inobservancia va a implicar la posibilidad de solicitar la nulidad a nivel jurisdiccional. Entonces, creo yo que debemos tratarlo, ¿no? más tiempo. Sí, creo que en la próxima Concuerdo, clase en donde vamos a poder desarrollarlo con muchísima amplitud, ¿no? concuerdo con usted. ¿Alguna pregunta del grupo? ¿Algún interrogante? O algún comentario también, ¿no? A ver, me gustaría, miren, ustedes saben que esta clase que estamos haciendo absolutamente innovadora con el doctor Estefano, es en donde primera vez ustedes tienen dos profesores que de alguna u otra manera creo que conocemos el tema y que pueden tener opiniones distintas o complementarias. Nos gustaría saber qué opinan ustedes, cómo se sienten en esta clase, qué opinan de esta temática que hemos adoptado entre Azocalef y la Escuela de Litigios de Santibáñez Antunes Abogados. Un par de comentarios Y acabamos. y vamos, ¿no? A ver qué opinan, nos gustaría saber. Ah, dice, se lanza a la piscina, dice. Acá Jorge Valdera dice. Jorge, pero puedes activar tu audio y contestarlo, preguntarlo, no hay problema, Jorge. Doctor, buenas noches. Sí, Hola, señor. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctor, buenas noches. Le saluda John Paulo Álvarez, doctor. Hola, Bueno, John, ¿qué doctor, tal? realmente es muy interesante la temática, ¿no? De interactuar con dos personas conocedoras del derecho disciplinario, ¿no? Así esa manera de repente ver dos posiciones distintas y aprender de ello, ¿no? Bueno, para mí me parece muy interesante. Yo quería regresar al tema del Nevis in idem, ¿no? Por Ujú. ejemplo, he visto en el tema de conducción en estado de ebriedad, te cancelan la licencia de conducir y te hacen pagar una multa. Entonces, Ujú. ahí yo creo que hay dos actos administrativos, ¿no? Yo creo que es pagar la multa y la suspensión de la licencia. Entonces, ahí estaríamos hablando del neves in idem, doctor, por citar un ejemplo. Yo creo que no. Es mi posición, no sé si el doctor Estefano discrepa. Yo creo que no, ¿por qué? Porque esa actuación o esa disposición se soporta en la facultad sancionadora del Estado, mientras que la apertura de un procedimiento disciplinario se soporta en la potestad disciplinaria del Estado, en donde, si bien es cierto, ambos tipos de decisiones son adoptadas o consecuencia de un mismo hecho, incluso los valores de especial protección son distintos, porque el derecho disciplinario protege la disciplina, mientras que la sanción adoptada
en la imposición de esto lo que protege es el correcto uso de la licencia, ¿no? Y tiene incluso otros efectos. Y eso se soporta, vuelvo a reiterar, y eso se sujeta en este principio pues, de autonomía de la responsabilidad, ¿no? Y es por eso que hemos entrado a hablar sobre la dogmática y derecho disciplinario. Y el doctor, claro, lo dijo, el derecho sancionador, la potestad sancionadora, ¿cierto? Es una rama y la disciplina es una hoja de esa rama. Son dos cosas distintas. Son similares, sí, ¿me entienden? Pero yo considero lo mismo. Sobre el tema del brevete y sobre el tema administrativo está bien, pero por la otra parte es un tema disciplinario. No sé si tu pregunta también va, es que si está bien, doctor, que le pongan una papeleta y a su vez el tema de la cancelación de brevete, entonces está teniendo doble sanción, algo así, ¿a eso te refieres? Sí, doctor, sí, exacto, a eso me refiero. Bueno, en este caso, la potestad sancionadora regula esas dos infracciones, ¿cierto? Concurrentes motivo de ese hecho atípico, es lo que se entiende, y está asignado por norma bajo el principio de legalidad. No hay no bis in idem porque está ya implementado en la norma. Doble sanción. No, recuerda que la cancelación del brevete es prevenir accidentes de tránsito con choferes irresponsables que manejaron en estado de ebriedad. Y la papeleta es una cuantificación económica la cual él va a realizar para de una afectación del bien público, podríamos decir. Y la sanción disciplinaria tiene otro valor de jurídico de especial protección y es un tema de una relación especial de sujeción, ¿no? O sea, es Es ¿no? por la condición del policía, ¿no? En cambio, del Claro. militar pasará esto porque ni un doctor, por ejemplo, que trabaja en eso, ni enterado está que denunciaron por violencia familiar, nada. No es por la sujeción intensificada que el doctor la clase anterior. Y a propósito de eso, tengo que aceptar que bajo la sujeción intensificada que el doctor explicó y lo he revisado, me adhiero a lo que acaba de decir el doctor. Concuerdo con el tema de que yo tanto increpaba con el doctor porque él no había leído la sujeción intensificada, pero no concuerdo con respecto a la infracción del 0.25 al 0.5. Ahí sí me parece, eso sí me parece inevitable tener que discutirlo porque no me parece que debería sancionar lo que no es sancionable en la vida ordinaria, ¿no? Que si está salvaguardado del 0.5 para arriba, perfecto, eso sí, pero el 0.25 al 0.5 como no. Creo que Jorge Valdera tiene algo. Jorge Valdera sí, y luego doctor, Osvaldo. sí, gracias. Sí, Jorge, Gracias. Sí, había trasladado pregunta ahí en la caja de comentarios respecto a la prueba trasladada de lo penal a lo disciplinario, a lo administrativo disciplinario. El resultado de dosaje etílico, un informe pericial de dosaje etílico, ¿qué tan contundente es cuestionar la calibración de los equipos empleados por los peritos? Porque se ve en la práctica un N procesos con la misma situación, entonces... Están cuestionando, presentan informes toxicológicos que se tomaron claro, un remedio, claro. pero Sí, que sí. al final lo que te van a concluir es pasándote la situación de retiro. O sea, ya la tengo clara que a veces le digo yo al cliente vas a gastar y quizás te pueda servir en judicial. Pero sobre sobre el tema del dosaje etílico, creo que es una prueba, salvo que hayas presentado una contramuestra y no se haya podido dar, puedes tener un vacío. Pero luego cuestionar la calibración de los equipos, doctor, usted... Mira, yo te comento, lo que sucede es que para mí puede existir la posibilidad de un cuestionamiento. Es válido. Definitivamente el cuestionamiento de pedir la contramuestra y que no te lo den es sí, una abertura. Exacto, ¿no? ¿No? Pero el tema de ahí es la calibración de los equipos, o sea, que cuestionen cómo se haya extraído el dosaje, creo que por ahí va, que nuestro amigo nos explica, ¿no? ¿Es contundente cuestionarla o básicamente es de mero trámite nada más o de llenar el mecanismo de defensa, ¿no? Yo creo que no lo que pasa es que yo lo que creo es que simplemente para hacer una defensa y si esta tiene fortaleza, uno puede estructurarla, digamos, de manera adecuada, ¿no? No creo que podamos, yo siempre digo, en todo no todos los peritos son iguales tampoco, ¿eh? No exacto. Exacto. Y en la medida, digamos, que pueda de alguna u otra manera fundamentarse de manera adecuada el cuestionamiento, no deja de ser
no deja de ser, digamos, Poner en duda. inidóneo, ¿no? Inidóneo. Yo, por En la ejemplo, tuve un medida que- caso rápido, un casito rápido, provincia, dos de Guandoval, en Huaraz, se habían tomado un brebaje, defensa, peritaje, salió 0,29 en uno. Y le dieron por tomar bebidas alcohólicas en el servicio, pero estaban de comisión, no había establecido relación de servicio, quién era el más antiguo. Igual me ha pasado la situación de retiro, estoy yéndome al contencioso, ¿no? O sea, soy sincero, ¿no? En ese caso, ¿no? O sea, no siempre te sirve de... Claro, pero lo que tú dices es correcto, es siempre honesto decirle al cliente que este tipo de procesos son complicados, son complejos. Y en realidad lo único que a uno le queda hacer como abogado es tratar de dejar constancia de las nulidades que pudieran darse a la defensa para que luego a nivel judicial pueda discutirse el debido proceso. Por eso es tan importante el principio que vamos a discutir en la próxima clase. Ese es ¿no? caché. Sí, Oscar, la última pregunta porque no vamos. Sí. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Siguiéndolo, doctor, anteriormente estuve en su diplomado. Muchas gracias, Oscar. Lo que más o menos no me cuadra muy bien es esta situación de que nosotros, la Policía Nacional, los militares, el INPE, estamos con la escuela latinoamericana y el grupo, hay otro grupo de la ley Servir que está con la escuela de Valladolid. O sea, pero si todos y ellos tienen a su favor de si ganan en lo penal, eso lo adquieren o lo bajan o lo llevan al administrativo y salen bien de ahí, de ese problema. Y en cambio nosotros, o sea, los uniformados, militares, marinos, FAB y policía, estamos en la otra ley latinoamericana. Entonces, ¿por qué estamos en esa situación si todos somos del Perú? O sea, ¿por qué no han adquirido o bien todos latinoamericana o bien todos Valladolid? ¿Por qué hay esas diferencias, doctor? Y si eso no se da cuenta acá nuestro Ministerio del Interior, Inspectoría General, o es que no le interesa el bienestar de los administrados y solamente están viendo el bienestar de la administración, doctor. Yo le puedo contestar. Sí, claro. Después de haber hecho el estudio, yo también más o menos conducía mi idea por lo que me decía Rodríguez, Oscar Osvaldo. Pero existe una sujeción intensificada por tu naturaleza, por tu origen y por tu fin, que es ser policía nacional y que es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. No se trata de una ley, no es que Servir esté con una ley europea y la policía y las Fuerzas Armadas con una ley latinoamericana, no es así. La dogmática recoge la naturaleza y el origen del funcionario público que va a representar. En este caso, el Policía Nacional del Perú tiene una sujeción intensificada respecto a todos esos verbos rectores que acabo de mencionar. La seguridad, el control interno, el tránsito, la criminalidad. Entonces, al tú estar sujeto a esa protección de la sociedad, te hace adquiriente de la corriente latinoamericana. Esto quiere decir que tienes una responsabilidad más de lo normal. Podría decir, algunas veces lo dije en charla, somos extraterrestres porque no podemos tener nuestro hobby, nuestras cosas, porque a veces nos va a caer ese tema. ¿Estoy en lo correcto o no? Wow. Sí, o sea, lo que pasa es que la relación especial de sujeción intensificada se vincula más con los dogmas de la escuela latinoamericana, que recoge, por ejemplo, el tema de la autonomía y la responsabilidad, la imposibilidad de plantear un non bis in idem o ne bis in idem, como también se le llama, el reconocimiento de una relación especial de subordinación que implica la sujeción de determinados derechos constitucionalmente reconocidos, pero con los cuales renuncias mientras te mantengas en situación de actividad, mientras que el proceso disciplinario de Servir es mucho más tirado al tema penal, ¿no? Es mucho más, si hay un reconocimiento del ne bis in idem, si hay un tema, es más, incluso un tratamiento, ellos tratan de manera distinta el tema de la prescripción de caducidad, es absolutamente distinto, absolutamente. Ellos ven en Servir, ellos ven caducidad como prescripción, o sea, incluso el tratamiento es distinto, entonces, son dos clases de, ¿no? Yo creo que es hablar como de la conducta, es hablar como de la acción por omisión o de la
comisión por omisión. O sea, ¿no? ¿no? Es un tema así No, complicado. Pero bueno, lo aclaramos en la siguiente, por favor, porque tengo la transmisión. perfecto. Me están esperando. Perfecto, encantado, encantado. Nos vemos, Adiós. chicos. Cuídense. Chao, chao.